¿Cómo están? ¿Cómo andás, Hola, Ricardo? Alexis. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Buenísimo, gracias por estar. Hola, Carolina. Les pregunto una cosita, Ricardo, Carolina, ya estuvimos hablando ahí con Ana. ¿Alguno de ustedes va a precisar hacer alguna proyección? Porque aquí nos acompaña Gisela y todo su equipo de trabajo, quien nos puso a disposición esta plataforma y estaba preguntando por eso, para eventualmente hacer las prácticas pertinentes previas. Si no, ya estamos en horario y yo lo que haría es presentarles muy brevemente, presentar algunos puntos sugeridos y ya iniciar con el conversatorio. Una pregunta. No, yo no tengo ningún video. Una pregunta. ¿Qué tiempo tenemos, Alexis? Tenemos en total 2 horas. Sí, sí, Corregime, sí, sí. Gisela, si no, son 2 horas, ¿verdad? Son 2 horas. Y algunos puntos sugeridos para el intercambio que yo los voy a evocar, pero sumado a lo que ustedes quieran luego proponer, porque una de esas aristas es qué se preguntarían ustedes, a ustedes mismos, para incentivar la conversación. Y la idea sería rotativo, ¿no? Primero empieza Ana, por ejemplo, sigue Carolina, luego Ricardo. Sigue Ricardo, luego Carolina y luego Ana. Luego Carolina, después Ricardo y después Ana. Podemos hacer así, entonces vamos variando el uso de la palabra, ¿no? Pero en definitiva se trata de un intercambio. ¿Y vos vas a ir haciendo preguntas, Alexis, o es una exposición? Yo voy a compartir algunos puntos, por eso los anticipaba por el Word, ahí por el grupo. Yo los anticipaba los puntos, 3 puntos, ¿sí? Podemos empezar por el primero, ¿sí? Un poco que ustedes cuenten sus experiencias. El segundo, las implicancias sociopolíticas, ¿sí? De dichas prácticas, de dichas experiencias que ustedes llevan adelante, las potencialidades y desafíos que encuentran en los respectivos contextos y los desafíos que evidencian en el escenario actual, ¿verdad? Y la tercera arista, el punto C, digamos, es ¿qué se preguntarían ustedes? ¿Qué preguntas ustedes se compartirían entre ustedes como para seguir intercambiando? Esos son puntos sugeridos, ¿verdad? Ah, eso es. Así que bueno, si les parece, si está todo ok, ya podemos arrancar. Yo hago un breve preámbulo, les presento y ya pongo de manifiesto estos puntos y arrancamos. ¿Te parece bien, Carolina? No sé si me escuchás. Sí, bueno, yo nada más quería preguntar respecto a los compañeros, cómo han desarrollado sus actividades de teatro en esta situación de contingencia, de trabajo a distancia. Perfecto, perfecto. Esa Esa es una de las preguntas que me gustaría compartir. Perfecto, entonces llegado el punto, digamos, ponemos a disposición la palabra para que compartas esa pregunta, ¿te parece? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, estoy Entonces, teniendo un yo problema. Yo procedo. quería entrar desde... Sí, perdón, estaba intentando entrar desde mi computadora, pero tengo un pequeño problema, entonces estoy conectada ahorita desde un teléfono celular. Perfecto, perfecto. Bueno, pero nos escuchás bien. Entonces ahorita ya me voy a conectar y voy a cerrar esta sesión del teléfono. ¿Se puede? Perfecto, perfecto. Bueno, Gracias. mientras vos haces eso, entonces, Gisela, ¿estamos para arrancar? Listo. Perfecto, bueno. Saldré de esta sesión del teléfono. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gran saludo para toda América Latina, Iberoamérica. Estamos en una nueva edición de este Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural. En esta oportunidad tenemos
la ocasión de compartir este espacio de conversatorio denominado Experiencias Artístico-Culturales, Comunitarias y Políticas, Potencialidades y Desafíos en la Escena Histórica Actual. Este es el primer conversatorio, el día 1 de este conversatorio, que va desde las 14 a 16 horas Argentina, ¿sí? Tenemos el enorme gusto, el enorme placer que nos acompañen aquí para intercambiar, para poner en común sus experiencias y ofrecer sus miradas. Ana Milena Restrepo Herrera, de Medellín, Colombia. Ana Milena es maestra en arte dramático por la Universidad de Antioquia, directora de experiencias culturales y estético-políticas para diálogos alternativos con comunidades diversas y en movimiento. Es entendida además en diseño de narrativas artísticas, en vía a la resolución de conflictos desde el arte público y la interconexión de saberes, todo ello en beneficio de la creación de estrategias lúdico-pedagógicas que promuevan preguntas para el cambio y la transformación individual y colectiva. Por otro lado, tenemos también el gusto que nos acompañe aquí Carolina Yáñez García, de San Luis de Potosí, México. Carolina ha nacido y está radicada en esta ciudad, en San Luis de Potosí. Ha sido atraída desde muy temprana edad por el mundo del arte y en efecto estudió licenciatura en arte dramática en la Escuela Estatal de Teatro, ha hecho capacitaciones en diferentes áreas como máscaras, pedagogía del arte, diseño, producción de vestuario, dirección de espectáculos, espectáculos escénicos infantiles, intervención de espacios culturales con adolescencia, juventudes, y también tiene experiencia en gestión y promoción cultural y animación sociocultural. También se mencionan algunas colaboraciones, por ejemplo, la que ha llevado adelante junto con la Secretaría de Cultura, el Centro de las Artes, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado del Distrito Federal y el Ayuntamiento. También hay que ponderar que, convencida en rescatar tradiciones a través del arte de las máscaras, Carolina ha creado el proyecto Enmascararte en 2006, que además sigue activo a la fecha. También ha realizado diversos talleres en forma independiente a través del colectivo La Carroña y lleva adelante el taller Arte Terapia, entre otras tantas actividades. Finalmente, es un enorme gusto para nosotros compartir este espacio con el querido Ricardo Talento de vasta experiencia en las artes teatrales comunitarias, docente, dramaturgo, director de teatro comunitario, ha sido fundador en el año 1987 del grupo de teatro Los Calandracas y también ha formado parte de la fundación junto con Los Calandracas en el año 1996 del grupo de teatro comunitario Circuito Cultural Barracas, un grupo nutrido y heterogéneo muy querido, por cierto, en el ámbito de las artes teatrales comunitarias. Ricardo es autor, entre otras obras, de Los Chicos del Cordel, Surcido a Mano, El Loquero de Doña Cordelia, Barracas al Fondo, El Soplador de Estrellas, Puro Lucro, Rompe Todo, entre otras. También se destaca que ha sido creador, junto a Andrea Maurici, de la técnica Teatro para Armar, inspirada nada menos en lo que es la experiencia del Teatro Foro de Augusto Boal. Se pondera también el premio a la trayectoria en arte y transformación social, otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, y también forma parte del Consejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, una somera presentación para nuestros panelistas, paso a comentar muy rápidamente la dinámica que vamos a tener habida cuenta del tiempo, ¿sí? Grosso modo, se proponen algunas aristas para incentivar el intercambio. Entonces, en esa línea, son 3 puntos. El primero de ellos, que cada uno de las panelistas hagan una puesta en común de las respectivas experiencias artístico-comunitarias, culturales que llevan adelante. La otra arista siempre sugerida es que
puedan explayarse en torno a las implicancias sociopolíticas de dichas prácticas, sus potencialidades, los desafíos que ciertamente encuentran en sus respectivos contextos y en ese sentido los desafíos que evidencian en el escenario latinoamericano e iberoamericano actual. Finalmente, un espacio para que entre ellas y ellos compartan algunas preguntas, que se compartan algunas preguntas entre ellas y ellos para intercambiar. Y por supuesto, estaremos atentas a las preguntas, a las inquietudes que quiera acercar el público que está siguiendo este espacio y que, por cierto, le agradecemos de todo corazón. Finalmente, muy brevemente, compartir nuestra mayor solidaridad para estos momentos con el pueblo de Colombia y con toda América Latina, con el pueblo palestino, con los refugiados en Ceuta, con todas las personas, las sociedades, las poblaciones que en estos momentos están padeciendo enormes desafíos y problemas que están avasallando la dignidad de sus condiciones humanas. Entonces, dicho esto, bienvenidos, y si les parece, entonces, arrancamos escuchando a Ana Milena por este primer punto sugerido, es decir, una puesta en común de sus experiencias artístico-comunitarias, culturales. Te escuchamos, Ana, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la bienvenida y por este conversatorio y todas las complicidades que se juntaron para que esto fuera posible. Para hablarles de este caminar, tengo que hablar efectivamente que aquí hay una apuesta colectiva dentro del ejercicio escénico que he desarrollado. Y hay una pregunta artística, vital, estética, política alrededor del tema de género y cómo he ido tras la monstruosidad, la parálisis y la enfermedad que ha producido el patriarcado instalado, particularmente en el lugar donde vivo, que es Medellín y Colombia, y cómo a través de esos procesos creativos, colectivos, cooperativos, comunitarios, hemos, digamos, levantado unos códigos escénicos en donde se delata a través de unos cuerpos la solidificación de una manera, de una sola forma heteronormativa, pero también imperialista, y que eso está cruzado, digamos, con unos coordenadas políticas del país, ¿cierto? Actualmente, como bien lo dijiste, Colombia está atravesando un momento de despertar, y es como si se viviera la belleza en medio del horror y el horror en medio de la belleza. Por muchísimo tiempo hemos sido un pueblo muy anestesiado, y en ese sentido, digamos que el teatro hoy está haciendo, digamos que la gran ofrenda en términos de que se está poniendo en la calle como un ejercicio de arte público, escénico, símbolos, simbologías, la manera como los cuerpos nuestros se han sentido por muchísimos años de una dictadura mal llamada democracia. Entonces, digamos que si bien el enfoque y la perspectiva durante estos 16 años de trabajo ha sido el tema de género, la agudización hoy es increíble porque gran parte de la guerra que se está levantando, los cuerpos de las mujeres siguen siendo los grandes botines en un ejercicio de violación, mutilación, desaparición. Además, sumado, digamos que a otros asuntos históricos que ya veníamos pues como con ellos, como triples jornadas laborales, una ausencia de padre pues en nuestras configuraciones de cuidado de niños y niñas, donde hay muchísima ausencia, un trabajo informal muy grande para las mujeres, y casi el 85% de las mujeres en este país son las proveedoras de sus hogares. Con unos niveles de acceso a educación muy precarios. Sumado a esto, pues este oficio que nosotros hacemos, me imagino que también ustedes hablarán de sus propios países, pero en Colombia particularmente
la precarización del trabajo escénico es muy grande, casi que digamos que nosotros hacemos otras cosas para poder desarrollar nuestro oficio, para poderlo llevar a cabo. Entonces, básicamente lo que puedo como expandirles es que después de más o menos como el montaje de 85 obras pasadas por diferentes contextos teatrales, míticos, dramáticos y contemporáneos en calle o en caja negra, atravesados por performance, instalaciones, bueno, de todo. Hay hoy, en medio de todo esto, una chispa que se levanta y yo quiero tener cuidado con la esperanza porque hoy la requerimos mucho. Un poco a grosso modo, pues les cuento este mapa y este croquis. Ya. No sé si me lograron Gracias. escuchar. Ah, ok. Gracias, Ana Milena. Sí, 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 muy clara y te agradezco Gracias. mucho la concisión en el uso del tiempo. Por cierto, si les parece bien, podemos poner como un límite temporal para el uso de la palabra de 10 minutos para cada una de las aristas y luego hacer un redondeo, digamos, de cada uno de los aspectos tratados. Gracias, Ana. Carolina, te escuchamos. Un gusto estar viendo con ustedes. Bueno, la experiencia parecida a la de la compañera. En cuanto a es una temida porque eso es algo que incita a la comunidad a hablar, a sumarse. Y creo que también hemos ido en esa parte como pero el teatro pues es un arma muy poderosa. Comparto y me da gusto ver las manifestaciones de teatro en la calle con los compañeros colombianos. Esa es una muestra grande de resistencia y que desde el arte vamos a ser activistas. Yo trabajo desde hace años un proyecto de arte y desde hace 3 proyectos de teatro para personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Desde el año pasado, desde el año comenzamos de personas con discapacidad atendidas en el DIF, que es la institución en donde yo trabajo. Es una institución, un instituto de gobierno dedicado al beneficio y a la seguridad de la familia y de los niños y jóvenes en estado vulnerable. Yo he tenido la oportunidad de entrar a la institución, generar este proyecto, porque de manera coincido con la compañera Alma, yo te conseguir un trabajo alterno para poder hacer teatro, pero gestionando pude llegar a las dos, desde una institución de gobierno, generar un proyecto de teatro comunitario. Apenas estábamos empezando el montaje de una obra cuando tuvimos que resguardarnos en casa. Para mí ha sido muy motivador el que hayamos empezado porque a los jóvenes con los que estoy trabajando y a sus padres es un aliciente el regresar pronto. Eso es en lo que actualmente estoy trabajando. Y bueno, hace unos años también estuve trabajando para la compañía infantil de teatro. También era teatro con una comunidad de niños. Trabajamos dos muestras de teatro infantil en México con ellos. Pues fue una experiencia increíble. Increíble porque yo había trabajado con niños, pero nunca había tenido un periodo tan... Y en esa ocasión pudimos trabajar 4 años. Entonces la experiencia desde la institución para mí ha sido buena, aunque ha sido difícil, han sido muchos años, pero creo que hacen trabajar con la institución. Gracias, Carolina. Gracias, muy interesante. Y se evidencian ahí trayectorias, experiencias
que nos atraviesan en común, ¿no? Las hostilidades, las dificultades para abrirse paso en el plano sociolaboral vinculado a las experiencias artísticas, y luego toda esta vocación de las experiencias de trabajo con niñes. Muy interesante, por cierto. Gracias. Ricardo, te escuchamos. Bueno, mucho gusto de estar participando en este congreso con las compañeras de Colombia, de México, por lugares donde he andado bastante, en Medellín, he andado bastante por Medellín, también por México. Bueno, a ver, sintetizando un poco el teatro comunitario que hacemos acá en Argentina, y yo destaco esto de Argentina porque cada país ha desarrollado particularidades únicas de su teatro comunitario, porque sus comunidades también son muy particulares, entonces sería muy absurdo pretender que el teatro comunitario en todo el mundo sea igual. Aquí el teatro comunitario en Argentina, en este momento, somos más de casi 50 grupos en todo el país, tenemos una red nacional de teatro comunitario, que a su vez formamos parte de una red latinoamericana de teatro en comunidad, en la cual está México y Colombia, y están todos los países de Latinoamérica, desde México hasta el sur. Bien, el tema del teatro y la comunidad, es un temor ese siempre, porque siempre aparece, y sobre todo de la academia, siempre aparece la pregunta, ¿qué es esto que la comunidad esté haciendo teatro? ¿No? Si hay especialistas para hacer teatro, ¿por qué la comunidad está tomando en sus manos esta cosa que es el teatro? Yo siempre digo que, bueno, el teatro es una ceremonia profundamente humana y que nace con el ser humano, más allá y mucho antes de que se lo categorizara como teatro, a partir de que tenemos registros a partir de los griegos, pero mucho antes ya el ser humano se juntaba, celebraba, reflexionaba, se interpelaba a través de esta ceremonia profundamente humana de convivio que es el teatro. Bueno, a partir de eso, en el caso mío y de muchos otros cumpas que estamos formados en las artes teatrales, como yo siempre digo, como director, dramaturgo, estoy formado como cualquiera acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, nada más que hace ya más de 30 años decidí poner todos mis conocimientos, compartirlos con mi comunidad, en el lugar donde yo vivo, porque sentía que ahí había una necesidad y un hecho muy rico de que tomara la comunidad en sus manos esta manifestación, esta ceremonia que es el teatro. Y partimos también de un eje que podríamos decir que es muy hasta contestatario, que decimos que todo ser humano es esencialmente creativo. La creatividad es una esencia del ser humano, y que quizás porque los poderes visualizan que es la esencia más peligrosa que tiene el ser humano, es la que más sutilmente se mutila y nos siguen mutilando día a día, ¿no? Bueno, podríamos enumerar 10.000 cosas de cómo nos mutilan la posibilidad creativa, ¿no? Bueno, desarrollar ese potencial creativo es una esencialidad y es un hecho político muy profundo. Yo suelo recordar, hace unos 10 años fui invitado a dar una charla sobre teatro comunitario al Foro Social de Porto Alegre, donde se juntaba todo el mundo, ¿no? Sobre este tema, sobre este pensamiento que otro mundo es posible. Yo me acuerdo que comencé mi charla diciendo que era mentira. No hay otro mundo posible si no somos capaces de imaginarlo. Y para poder imaginarlo tenemos que desarrollar el potencial creativo que tiene la comunidad. Y si la comunidad desarrolla su potencial creativo, ahí empiezan a producir cambios profundos desde abajo. Y aquí aparece otro hecho también, que al hacer una obra de teatro en el caso, nuestro grupo somos 200 integrantes, que van desde los 5 años hasta los 87. O sea, estamos todas las generaciones juntas produciendo esto. También es un hecho único, porque también nos han dividido por generaciones como forma de dominación. Y yo siempre digo medio en broma, entonces toda generación está siempre inventando la pólvora. Entonces, si no hay transmisión de generación a generación, es una forma de dominarnos, es una forma de consumo. Y esta práctica del teatro comunitario lo estamos haciendo todas las generaciones juntas. Y pongo el acento también en otro hecho, diríamos, muy interesante, es quién produce ficción. Generalmente la ficción lo producen los poderosos.
la cultura dominante, los imperios lo tienen tan clarito a eso, tan clarito, que no casualmente existe Hollywood, Netflix, todo lo que conocemos, ¿no? Que en definitiva es una forma de hacernos soñar como ellos quieren que soñemos. Porque siempre yo digo, la ficción apunta a un futuro, a imaginar un futuro, a construir un futuro. Y que esta ficción esté en manos de la comunidad también es un hecho único, interesantísimo. Es la comunidad produciendo ficción. Entonces, un poco digo, todo estas manifestaciones, y todo a través del arte, o sea, además produciendo valor simbólico la comunidad. O sea, no te lo produce otro, vos estás produciendo el valor simbólico de tus propias problemáticas, de tus propias vivencias, y aquí aparece un hecho también interesantísimo a hablar, a discutir el tema de qué hablamos cuando hablamos de cultura, porque también la palabra cultura o el concepto de cultura se ha apropiado de una cultura dominante. Entonces, sabemos hablar con total naturalidad que hay lugares que hay que llevarle cultura, como si existiera algún ser humano o alguna comunidad que no estuviera en un marco cultural, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando decimos derecho a la cultura, hay que llevar cultura? Mamá, hay que empezar a discutir esos temas, porque si no, a veces cometemos el error de producir en las comunidades otra capa de transculturalización. Más allá de las que tienen una vez con una buena intención de ir a trabajar en una ciudad, vuelve a producir una nueva capa. Y en el caso nuestro, en el caso mío, yo emito señales desde mi lugar, desde el barrio de Barracas. Es un barrio sur de la ciudad de Buenos Aires. Vivo ahí, vivo con mi comunidad. Entonces, esta ficción, esto que produce la comunidad, adquiere una profunda legitimidad, porque no es que viene de otro lado a producir una ficción a esta comunidad, ni que los que están produciendo vienen de otros lados, no, son los propios integrantes que viven en un territorio que están produciendo señales. Y yo siempre destaco lo profundo de estas señales cuando realmente son legítimas, que bueno, yo, vos lo sabés, Alexis, he dado seminarios, talleres en España, Italia, viajo por Latinoamérica y nunca me he movido de ese pequeño territorio que es un barrio de la ciudad de Buenos Aires, que es Barraca. Y eso también lo resalto a los que producen arte, que a veces andan buscando de dónde emito señales. Y a veces no hay que ir a emitir señales donde están los sectores de poder que supuestamente están emitiendo señales, sino desde tu propio territorio, de lo más micro, uno puede llegar a producir profundas transformaciones. Y me callo la boca y después seguimos hablando. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. De ahí un minutito para que tomen agua y mientras tanto, ¿por qué no ir ya esbozando, hilvanando cada una de las ideas, cada uno de los temas ciertamente densos que Ana, Carolina, vos, Ricardo, están poniendo de manifiesto? Porque, por ejemplo, ya remitiéndonos a la segunda arista para tratar, empalmada con esta primera, de esta puesta en común tan rica que han hecho, pienso en los desafíos, ¿no?, que se les presenta habida cuenta de este escenario actual latinoamericano, por supuesto con sus peculiaridades en sus respectivos contextos, pero que nos está tristemente hermanando en la crueldad de esta pandemia, ¿no? Una pandemia que en vez de estar mostrando signos hegemónicos dominantes de solidaridades globales, está lamentablemente incidiendo en segregaciones, en mayores hostilidades, en distintas formas de la negación de la condición humana. Y a contrapelo de eso, tal vez ustedes desde sus respectivas experiencias están continuamente con otras y otros, con otros, imaginando cómo resistir, cómo tratar de construir dignidad diariamente y pensar ya no solamente la dimensión pura y exclusiva humana, pura y exclusivamente humana, sino lo viviente en su totalidad. Y un poco de algo de eso nos permite pensar cada una de las puestas en común que ustedes han hecho, pero en rigor
¿cuáles son los desafíos que ustedes están vislumbrando, algunos por lo menos, en este escenario actual? Si les parece, podemos empezar escuchando a Ricardo, que fue el que concluyó en el uso de la palabra. Seguimos con Carolina y luego con Ana. Bien, bien. A ver, bueno, un poco lo que dije al principio, podríamos decir que es una construcción política. Siempre nosotros decimos que no hacemos política partidaria, sino que hacemos política comunitaria. Y no hacemos política partidaria, pues si no estaríamos violentando a parte de la comunidad. Estos tiempos son de desafío difícil, pero te imaginas, yo hace 55 años que hago teatro, te imaginas los tiempos difíciles que he pasado, ¿no? ¿Cuántos tiempos difíciles he pasado? Y en el fondo uno dice, ¿cuántos tiempos difíciles pasa continuamente la comunidad? Y también yo siempre digo, la comunidad no se suicida, la comunidad siempre busca los caminos, las grietas por donde puede transcurrir. Y yo también, yo hablaba recién de haber viajado por Latinoamérica porque hace unos cuantos años se ha producido, que yo lo destaco como algo muy virtuoso, una corriente afectiva en toda Latinoamérica a nivel comunitario. Acá está la compañera de Medellín, me acuerdo en una charla que di en Medellín, yo dije, el único momento que me sentí extranjero en Colombia fue los 15 minutos que estuve en la aduana. Cuando pasé esos 15 minutos ya me sentía nuevamente en casa. Y me pasa lo mismo en México, en Perú, en Chile, a donde vaya. Y eso hay que tomarlo realmente como un valor profundísimo, no comprar lo que a veces las superestructuras nos venden de separaciones, de distintos a veces gobiernos, como está pasando ahora en Colombia. Diríamos, la comunidad, yo creo que más que resistir, tiene que proponer. A los laberintos hay que saltarlos por arriba, porque siempre si no vamos a estar en algún laberinto en el cual tenemos que estar resistiendo. Y creo que al abordar esto desde el caso nuestro, desde el arte, es realmente un camino virtuoso para saltar ese laberinto. Es decir, yo siempre digo, no estoy en resistencia, estoy en propuestas, porque si me hacen estar en resistencia, me hacen perder energía. Y siempre el poder me va a estar poniendo estar en resistencia. Y hay que buscar otros caminos. Y creo que los caminos a futuro, y pensando en esto que vos decías de la pandemia, que queda clarísimo, bueno, por dónde pasa el poder del mundo, por dónde pasan las xenofobias, y ya lo sabíamos, esto lo pone en primer plano, en evidencia, pero ya lo sabíamos. Entonces, digo, desde la comunidad tenemos que empezar a construir distinto. En el caso de nosotros, de Teatro Comunitario, por ejemplo, nosotros construimos en forma colaborativa, no competitiva. Nos preparan para competir desde que nacemos y tenemos que romper, desconstruirnos en ese aspecto. Como también lo decía la compañera del patriarcado, de todas las construcciones que están enquilosadas. No, hay que decir, si esto es así, hay que cambiarlo porque así no funciona, porque estamos, creo, en un momento bisagra de la humanidad, que los momentos bisagra de la humanidad son interesantísimos, pero también cuando nos toca estar en la bisagra nos tritura. Pero bueno, pensemos la parte positiva de esto, digo, es un buen momento de estar viviendo la comunidad, y creo que no creo que no va a pasar muchos años que realmente la construcción va a tener que pasar por lo colectivo. En el arte, en la producción de alimentos, en la salud, en la política, en lo que sea, va a tener que pasar por el colectivo. La individualidad ya no da más, hace aguas por todos lados. Y yo realmente creo profundamente en la construcción colectiva, y creo que ahí va a pasar de aquí en adelante, digo acá adelante, seguimos peleando desde ese lado, ¿no? Pero creo que uno dice a veces, bueno, está muy clarito ahora, se han quedado tan clarito por dónde pasan los poderes, quién tiene el poder, que a veces uno cree que el poder está en los gobiernos, democracia, y está pasando por otro lado. Entonces yo creo que la comunidad tiene que empezar desde lo micro a construir de otra manera, desde lo micro, y desde abajo vamos a poder modificar hacia arriba. Bueno, no sé si me extendí demasiado, un poco así en general lo que digo.
No, está bien, Ricardo, estás bien. Te agradezco mucho la concisión y, bueno, la claridad de tus conceptos, ciertamente. Ahora vendría Ana Milena y luego Carolina para, en la tercera ocasión, Carolina iniciar. Entonces, Ana, te ¿Puedo escuchamos. decir un conceptito Sí, más? sí. Un poco a partir de esto hablando de futuro, y esto a veces son mis pensamientos, yo digo, son charlas de café más que cosas muy elaboradas. Hablando de eso futuro, realmente creo que al futuro lo que va a tener que construir es la energía femenina. Y cuando digo la energía femenina que tenemos todos, porque ya lo que hemos hecho, el patriarcado, la energía masculina, es mucho desastre. Entonces creo que a futuro va a tener que, la energía femenina va a salvar a la humanidad al futuro. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí Ana, creo que empalma muy bien con tus observaciones preliminares, ¿no? Así que en rigor te escuchamos. Sí, muchas coincidencias con Ricardo, es decir, la posibilidad de hallar las fugas del sistema, las fallas del sistema, creo que a eso nos dedicamos. También a pensar en que hay unas revoluciones que están emergiendo más como más celulares, en unos procesos de atomización, y creo que tienen mucha fuerza. Creo que hubo un paso de una insistencia de revolución muy masiva a unas células, a entender más eso de lo comunitario. Y pues efectivamente coincido con el tema de lo femenino y de lo masculino. Lo femenino nos pertenece a todos y a todas quienes estamos en este planeta. Hay como varias cosas que quisiera tocar, voy a intentar ser muy concisa. Creo que el gran desafío hoy es pensar la vida como obra de arte, ¿cierto? Cómo ponemos en escena nuestras técnicas de existencia, cómo existimos. Pienso igual que Ricardo que no, ya hay que dar un salto cuántico más allá de la idea de resistencia. Un cuerpo que resiste es un cuerpo que se agota, es un cuerpo que puede desfallecer, se desabastece muy rápido, y que además, digamos, este sistema nos ha puesto a resistir a través de coyuntura tras coyuntura. Entonces también el bombardeo de imágenes en el ejercicio de la resistencia, a veces ni siquiera sabemos en dónde estamos. Entonces, Ricardo habla de propuesta, yo estoy siempre en propuesta, me gusta mucho, yo estoy siempre en juego. Mi manera de estar en el mundo es ser jugadora, es poder cambiar. Nosotros decimos aquí en Colombia golosa, sé que en otras partes dicen rayuela, y bueno, pues como cambiar el tablero de juego, ¿cierto? Porque el juego es la estrategia, es la alternativa, es la periferia. Creo que quien decide o elige hacer arte, hacemos una cosa muy sublime, que es hacer acciones inútiles para desencantar la guerra, y la inutilidad para el sistema es abrumador. No sabe qué hacer con la inutilidad del arte, porque el arte levanta las preguntas impreguntables a través de símbolos, simbologías y rituales que no pueden ser cooptados por los sistemas de sujeción, y ahí hacemos la falla, ¿cierto? Muchas coincidencias con Ricardo. Creo que es un momento ya para nosotros como comunidad latinoamericana, iberoamericana, incluso mundial, levantar fronteras, banderas y himnos. Estas propuestas nacionalistas han sido un total desastre, no han hecho sino dividirnos. No puede ser que hayan hoteles que sean dueños de playas, o que alguien sea dueño de un mar, o en mi gobierno, que quiero contarles que gran parte de todo lo que ha emergido es que el Estado ha destruido los bienes de la vida. Hidroeléctricas en unos ríos que son vitales, desplazando personas para hacer, volverlos terrenos de guerra. O sea, acá los bienes de la vida no han importado. Y me importa igual el río que quede en Colombia que el río que quede en cualquier parte del mundo, porque es también el río donde yo vivo y yo hago parte de acá, ¿cierto? Entonces siento que
El arte hoy es también como la posibilidad. Yo llevo haciéndome una pregunta un rato y es, digamos, quienes elegimos el arte y quienes elegimos también acercarnos a las propuestas sociales, sí siento que hay que tener como un cuidado en términos de que nosotros no somos los buenos y el resto son los malos, ¿cierto? Sino cómo aperturar alternativas y todavía hay preguntas flotando muy amplias y es que acá, por lo menos con lo que está ocurriendo hoy, es nadie sabe cuál es el mejor país, porque un mejor país sigue siendo una fórmula. Apenas nosotros nos estamos levantando y despertando. Nuestra historia es muy diferente a, por ejemplo, ustedes que están en el Cono Sur, o a la compañera mexicana, o caribeños, que han sido unos pueblos que hemos admirado mucho porque se han levantado con mucha fuerza. Créanme que nosotros apenas estamos despertando de esta dictadura y cualquier mano, cualquier comentario, cualquier ayuda, cualquier levantamiento de arte es como una gran alegría para nosotros. Le seguimos y siento que ya es hora de mirarnos a los ojos y dejarnos de mirar. Nuestros presidentes no son nuestros países, nuestros gobernantes no somos nosotros. Nosotros no nos parecemos a eso. Entonces, yo creo que hasta acá, porque me empiezo a emocionar y bueno, muchas gracias. Tremendo, la verdad. Gracias. Gracias por esa potencialidad al estrés. Y pienso, Carolina, cómo poder evocar todos los desafíos que vos particularmente allí en San Luis de Potosí vislumbrás, y que por supuesto, tomando un poco el concepto de Ana Milena, que es al mismo tiempo el desafío de todos. Lo que pasa allí en San Luis de Potosí también nos pasa a nosotros, digo, pensar desde ese nivel de fraternidad, una fraternidad extendida. Entonces, cómo propender a eso, y pensaba en la metáfora de la máscara, vos que sos una experta, ¿no? Es en esa máscara que desenmascara, y tal vez libre de las máscaras habituales podemos ser de otras muchas formas posibles, ¿no? Entonces, pensaba en eso y te lo pongo en común para que digas lo que creas pertinente. ¿Estás ahí, Carolina? ¿Carolina? Me parece que se le habrá tenido algún problema de conectividad. Bueno, mientras aguardamos ahí, entonces, a ver si Carolina puede conectarse. A ver. Parece que está complicado. Te escuchamos con mucha interferencia, Carolina. Casi no te escuchamos directamente. A ver. Bueno, ojalá que no tenga problemas de conexión. Creo que el internet está fallando un poco. Una disculpa. Bueno, primero, sumarme a la lucha por los compañeros colombianos. La resistencia nos hará libres. La elección de ser quien en realidad somos, cubrirnos la cara para que salga todo nuestro ser. La máscara nos engaña muchas veces, nosotros tomamos posiciones sociales enmascarándonos, incluso desde el arte, desde cualquier manifestación. Las máscaras nos sirven para enfocar los retos y para ir un poco con la corriente. Los desafíos a los que yo me he encontrado, primero es pues, el desentendimiento de las autoridades hacia el hecho del arte como un derecho humano. El arte va más allá de que haya presupuestos o no, es un derecho humano, es algo que el Estado debe de darnos la libertad de poder desarrollar estas artes. Hay lugares exprofesos para hacer teatro, y uno de los desafíos que yo encuentro es que aunque haya presupuestos y haya lugares,
hay mucho de esto de las autoridades hacia que tienen una buena experiencia. Me ha tocado, me ha costado años de ser una necia, de estar todos los días insistiendo en que esto se tiene que hacer. Creo que el desafío más grande fue entrar a la institución y trabajar de siempre luego que está en contra de la institución. Entonces era como tener el peligro en casa. Eso fue uno de los desafíos más grandes que yo me encontré, que en la institución me recibían, pero sin que la gente pensara. Y en eso del arte, eso no se expresara, y eso en el arte no. He pasado ya 5 o 6 años de esta lucha, y yo creo que a partir de estos últimos 3, 4 años he visto como los frutos de esa resistencia. Creo que él te diga lo necesito. El que la gente que quiere hacer teatro insista en que es algo que nos tiene ver cómo si hay presupuestos, está insistiendo hasta molestar, y dicen ya mejor dáselo para que ya no venga. Pero es parte de la resistencia. Una cosa que me dice alumno, no va a parar hasta que lo logres. Y ese ha sido como el mejor aliciente de ellos, que ellos no van a parar. Ya probaron un poco lo maravilloso que es el teatro, lo lindo que se hace el teatro, lo divertido que es, y pues a mí me podrán parar, pero a ellos ya no. Los desafíos, yo encuentro el que no nos permiten muchas veces la colaboración con otros artistas. A veces nos segrega, nos separa, y creo que pues la unión hace la fuerza. Tal vez ese sea una estrategia para que la fuerza del arte. Potosí es una ciudad, es una transición de arte. Estamos viviendo desde hace 2 años la carta de la firma de la UNESCO por los derechos culturales de la ciudad. En la pandemia ese fue un gran desafío, el que estos proyectos que estaban ya presentes no se disolvieran, aún con los cambios de gobierno, que es algo que estamos viviendo actualmente en la ciudad en la que yo radico. Volviendo al tema de la máscara, pues vuelvo a recordar las manifestaciones que se han presentado en Colombia, y como siempre una máscara. La máscara en realidad lo que hace es que nos permite cubrir el rostro para descubrir el alma. Gracias, Carolina, muchísimas gracias. Se escuchó con cierta dificultad en esta ocasión tu intervención, pero no obstante pudimos recuperar algunos conceptos sustantivos de la situación que están atravesando allí en San Luis de Potosí, de los obstáculos, de las dificultades, que ciertamente también se replican muchas veces en distintos lugares de América Latina, ciertamente, y en contraposición a eso, la importancia de, como bien señalaban Ricardo y Ana Milena, tratar de ir proponiendo, de ir generando articulaciones territoriales, sociocomunitarias, para generar mecanismos de cohesión sociopolítica, comunitaria, ¿no? Y ahí la importancia de las metáforas, la importancia fundamental del arte y esta inutilidad, como muy bien señalaba Ana Milena, que es muy interesante, ¿no? Esa política, esa paradoja que es políticamente potente, ¿no? De la inutilidad del arte, que por el contrario es una dimensión constitutiva de lo humano, ¿no? Ricardo bien señalaba
ese potencial creativo que nos constituye. Y mientras le doy un minutito para que tomen agua, que se hidraten, espero que del otro lado nos estén siguiendo, que nos estén acompañando. Aquí también veo compañeros en esta misma plataforma. Pasamos, si les parece, a la tercera arista, que es, grosso modo, ¿qué se preguntarían ustedes? ¿Qué se preguntarían ustedes entre ustedes? Arrancaría, si les parece, tomando la palabra Carolina, y dejamos entonces abierto el espacio. Te escuchamos, Carolina. Muchas gracias. Sí. Yo sí los escucho bien y no sabía que tenía problemas. A mí una de las preguntas que me gustaría hacer es sobre las maneras de trabajar en esta pandemia, porque nuestra actividad pues es meramente presencial. El teatro es difícil que no se haga de una manera presencial. Saber cuáles fueron las dinámicas, cuáles fueron las estrategias que ustedes utilizaron para no parar el hecho de hacer teatro aún cuando no pudiéramos estar presentes. Perfecto. Ricardo. Bien, sí, es una inquietud que tenemos todos, ¿no? Porque este bicho, este virus, nos ha pegado en el corazón al teatro, ¿no? Nos impide la presencialidad, y en el caso de nuestro teatro comunitario, que estamos todas las generaciones juntas, es como una bomba de tiempo, ¿no? Que los chicos estén con los adultos mayores con los jóvenes. Entonces nosotros hicimos la última función presencial el 7 de marzo del 2020. Después hemos estado funcionando con este aparato, con Zoom, que aparece el Zoom en nuestras vidas, que por otro lado es muy loco, ¿no? No estaríamos quizás conectados si no existiera el Zoom, porque por ahí antes hacíamos estos encuentros presenciales, viajando, y se hacían imposibles. Yo nunca me conecté tanto con el mundo como el año pasado y este año, o sea que eso hay que tomarlo a favor. Pero en el caso nuestro de teatro, decir, bueno, ¿cómo mantenemos prendida la llama, ¿no? ¿Cómo mantenemos vivo esto, que no se nos desarme todo, bueno, hemos ido conectándonos, haciendo clases virtuales, ensayos virtuales, creando personajes virtuales. Bueno, logramos hacer un audiovisual que vamos a estrenar ahora el 5 de junio, de parte del año pasado, parte de este, que está muy interesante, sobre una experiencia en el barrio de Barraca. Es muy loco porque fue grabado individualmente, cada uno en su casa, con sus celulares. Después un cineasta que es maravilloso juntó todos los pedazos e hizo una película. Bueno, esos son los recursos que uno ha ido inventando para no desaparecer, porque realmente el teatro, si no hay convivio, no hay teatro. Todo lo que inventamos, el streaming, el Zoom, todo, bueno, digamos, sirve para algo, pero para lo esencial no funciona. Lo que estamos haciendo es decir, bueno, mantener la llama encendida. También, en el caso, también mezclando la cosa más allá, la pregunta un poco también el tema de salida del teatro comunitario argentino. Hemos peleado y seguimos peleando mucho con nuestros gobiernos, nuestras autoridades, y bueno, producto de eso hemos logrado también muchas cosas, porque yo siempre digo, no es lo mismo ir a un funcionario con una carpeta diciendo tengo tal idea, a ir y decir, mira, hay 200 vecinos que están atrás mío, y hay 6.000 que son los otros integrantes de los 40 grupos, 50 grupos de teatro comunitario. Y así hemos logrado realmente el reconocimiento del Instituto Nacional de Teatro. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires logramos una ley de apoyo al teatro comunitario, que justamente ayer recibimos el dinero que nos corresponde por esa ley que logramos después de varios años de estar peleándola y hablando con los legisladores, que bueno, eso se logra por un trabajo colectivo, por la comunidad apoyándote en ese transcurso. Y también acá apareció el tema de cómo se vive de esto, ¿no? Y en eso de decir, bueno, inventar
otras formas, ¿no? Yo hace años que estoy profesionalizado como dramaturgo y director de teatro comunitario. Y en nuestro grupo hay 12 compañeros y compañeras que están profesionalizados en esta tarea. Pero ¿por qué hicimos? También nos corrimos de los conceptos de profesionalización que existen en el mundo del teatro. Y que ahí también, desde los profesorados, las academias, un montón de cosas, hay que empezar a discutir profundamente por qué no puede vivir de su profesión alguien que hace teatro. O sea, yo estaría de acuerdo si yo visualizara que a la comunidad no le interesa el teatro. O sea, porque también pasa que lo que aparece como la comunidad no le interesa el teatro porque cierto teatro se ha vuelto endogámico, habla para sí mismo, trabaja para sí mismo. Ahora, cuando uno está con el hace teatro comunitario, nosotros llenamos salas. Nosotros tenemos, por ejemplo, un espectáculo que se llama El Casamiento, uno de los espectáculos se llama El Casamiento de Anita y Mirko. Hace 20 años que está en cartel con nuestra sala llena. Entonces decía, bueno, hay otra, o sea, a la comunidad le interesa el teatro. Hay otra forma de profesionalización, hay otra forma de... Y eso creo que es, hablando en qué andamos siempre, yo siempre digo, uno tiene que andar desmalezándonos, sacándonos pautas que no han impuesto, ¿no? Que las cosas son de esta manera y no pueden ser de otra. Y hay que estar continuamente en ese trabajo, desde todo punto de vista, hasta de la apuesta, los espacios teatrales. ¿Por qué un espacio teatral tiene que ser una sala? Nosotros tenemos 2 espectáculos que han sido muy, muy reconocidos, que utilizamos nuestro propio barrio como espacio escénico. O sea, los puentes, las casas, las calles de nuestro barrio son el espacio escénico, ahí transcurre la obra. Y digo, no necesitábamos una sala, a pesar de que tenemos una sala también. Pero te quiero decir, esta ceremonia que se llama teatro se puede hacer de 10.000 maneras. A la comunidad, cuando se le ofrece esta ceremonia, le interesa, no deja de interesar, al contrario, le interesa mucho, porque yo siempre digo, si yo estoy haciendo un espectáculo en la calle y tengo 400, 500 personas alrededor mío viendo lo que hago a miércoles, hay un interés. Entonces ahí hay que buscar también los que estamos a cargo de esto, que conocemos el oficio, que podemos transmitir estos saberes a la comunidad. La propia comunidad te profesionaliza, te dice, bueno, vos tenés que vivir de esto porque necesito que vos estés pensando en esto para que esto avance, para que esto se multiplique. Digo, es una de las cosas que nos tenemos que preguntar de todos los ángulos, ¿y por qué no si puede ser sí? ¿Por qué uno tiene que trabajar de otra cosa si este trabajo es muy valorado y hay que lograrlo? Digo, tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De buscar alternativas, buscar caminos. No hay uno solo, no hay uno solo. Nosotros hemos hecho hasta nuestra sala, tiene el piso pintado de rojo, las paredes de blanco, azules, verdes, anaranjados. Va contra todas las reglas del teatro, no existe el negro en nuestro teatro. O sea, nosotros no usamos el negro, ni en las mallas, no. Digo, el negro es una imposición de la cultura dominante europea, no es de Latinoamérica. En Latinoamérica no está el negro. Entonces, ¿por qué en el teatro creemos que la única forma de hacer teatro es con la caja negra? Digo, como extremo. Digo, y esas pequeñas, parece avance o lucha o tontería, por decir, puta, mirá, no, es ideológico. Es estético y es ideológico. En mi teatro no hay negro. Y bueno, porque también con el tema de la concepción de lo cultural, de lo artista, de ser artista o no ser artista, también son concesiones que ha inventado el mundo liberal. El concepto de artista no tiene más de 200 y pico de años en la historia de la humanidad. Es muy nuevo y nace en un momento muy especial de la humanidad donde empieza a funcionar el liberalismo, donde supuestamente se necesita un mundo impoluto, que son los que nacen con capacidades creadoras, y los otros dedicate a laburar, ser el esclavo. Entonces también hay que rebelarse contra un montón de cosas que nos atraviesan y creemos que ese es el camino. Sí, yo hablo de hacer seres humanos profundamente creativos. Ahora, ¿por qué no voy a cantar yo? ¿Porque canta el otro mejor? Sí, bueno, el otro canta mejor, pero yo también puedo cantar, yo también puedo actuar. Yo también puedo imaginar, yo también puedo crear, y me refiero no yo, sino toda mi comunidad.
Entonces me fui por las ramas totalmente, pero volviendo a esto de vos preguntabas de lo de la pandemia, todo, bueno, estamos inventando continuamente caminos, sabemos que son parches porque en realidad no lo podemos juntar, pero bueno, para mantenernos vivos y seguir funcionando. Ahora dentro de unas horas estamos dando un seminario para sobre los 25 años de nuestra experiencia, 25 años del Circuito Cultural Barracas, un seminario sobre el teatro comunitario. Bueno, uno continuamente está inventando cosas. Pero bueno, ¿por qué lo hace? Porque la comunidad también está continuamente haciendo eso. Como decía al principio, siempre estamos con algún problema, pero siempre estamos inventando la salida. Y con esto cierro. Yo siempre me pregunto, de todos los grupos de teatro comunitario que se han armado en el país, creo que casi ninguno se desarmó. Y grupos muy numerosos. Bueno, vos, Alexis, tenés contacto con los grupos ahí de Misiones. Ningún grupo se desarmó. Es decir, ¿por qué un grupo de teatro comunitario no se desarma? Y yo digo, porque la comunidad no se suicida. La comunidad ante las problemáticas no dice, no, vamos todos y nos tiramos al río, no hay salida. No, siempre hay salida, siempre busca los caminos. Y como el teatro comunitario de la comunidad, también siempre busca la salida y sigue adelante. Y este es el momento que estamos ahora, ¿no? Esperando que estemos todos vacunados, este bicho se muere y podamos volvernos a juntar, pero inventando caminos. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por la puesta en común. Y seguimos entonces con la pregunta que compartió Carolina. Vamos a escucharla a Ana y por supuesto después, Carolina, vos tenés que dar tu propia respuesta a esa pregunta. Y así sucesivamente. Y estamos muy bien de tiempo, puesto que son las 3 de la tarde, hora argentina, aquí para el mundo, desde Posadas Misiones, a través de esta plataforma. Ana, te escuchamos. No sé si tú tenés en mente la pregunta que había hecho Carolina o si no le pedimos que reitere. Hola, tengo presente la pregunta, solo que Ricardo me puso en desafíos muy grandes porque tocó tantos temas y me dan ganas de hablar de todo. Entonces, como que voy a intentar empezar por acá. En este tiempo, digamos que hay una cosa que viene rondando en la gente que tengo cercana del teatro y es que nos enfrentamos a todas las P's. El patriarcado, la pandemia, la paramilitarización del Estado colombiano, el paro nacional. Porque Carolina pregunta por el confinamiento, pero hay tantas coordenadas que están cruzadas en este momento que los desafíos se vuelven muy grandes. Entonces, cuando Ricardo dice la comunidad no se suicida, efectivamente, ¿cierto? Digamos que hay, no hay una sola calle del mundo que no haya visto nacer una flor en medio de una grieta, ¿cierto? Y yo creo en esas metáforas, ¿cierto? Yo quiero creer en eso. Digamos que también acá, otra de las coordenadas que están acá es que hay un deseo casi que uno siente como una cultura babeante en el oído y es una necesidad de desaparecer todas las personas que se están juntando para crear y para creer. Igual que Ricardo, siento que hay quienes ingresan a crear y pasan por una academia y otros pasan por otros estados y territorios del mundo y de la vida y todos y todas y todos tenemos como la potencia y la posibilidad de crear como una semilla, porque una semilla es en potencia un árbol, es en potencia un bosque, es en potencia una selva, una casa de pájaros. Y cuando las semillas se juntan, algo pasa. Y digamos que ahí, cuando nosotros soñamos y ensoñamos la vida, son las ventanas que les vamos abriendo al sistema bancario, al Fondo Monetario Internacional, a todas nuestras estructuras supranacionales que creen que gobiernan la vida. Ellos creen que gobiernan la vida. No obstante, la vida es imparable, ¿cierto? La vida es imparable en términos de que en medio de todas las atrocidades
que nos conocemos entre nosotros en este lugar del mundo que compartimos, en este modo de compartir la palabra que tiene unas representaciones muy, muy similares por el castellano. Han intentado todo en contra de nosotros, ¿no les parece? Ricardo, Alexis, Carolina, lo han intentado todo. Nos han mutilado, torturado, secuestrado. Lo han intentado todo. Y por alguna razón, a la que yo quiero llamar el cuidado de la esperanza, al que yo quiero llamar el pueblo que se está levantando en canto y en danza, al pueblo que se reúne alrededor del alimento, alrededor de las estrellas, alrededor de lo más cotidiano, porque para juntar un poco la pregunta con Carolina, que cómo lo hemos hecho, para mí el año pasado fue el año de la desobediencia total, fue el año de la necedad, fue el año de probar todo lo que no habíamos probado. Entonces solamente nos podíamos ver 2 personas, nos veíamos 2 personas, 3 personas, nos podíamos ver por el celular o por WhatsApp, nos veíamos por el celular y por WhatsApp. Nos veíamos en una esquina, nos veíamos a las 3 de la mañana si tocaba. Y yo fui muy desobediente, quiero decirles. Y la fiesta como un ritual sagrado también del teatro comunitario fue vital en medio de tanta angustia y tanto pánico, ¿cierto? Entonces, siento un poco que también fue muy nuevo, igual como hablaba Ricardo y Carolina, el año pasado creo que fue el año que más estuve en contacto también con muchas personas a nivel latinoamericano, incluso de mi propio gremio. Había tanta necesidad de juntarnos que lo hicimos todo. Yo aprendí en 3 meses la informática que no había aprendido en años. Yo podría manejar 3 aplicaciones, ahora manejo 20. El desafío fue absurdo. Y había tiempo hasta para compartir un tinto, una cerveza, lo que hubiera, para podernos acompañar en esto de la esperanza, y porque eso también es lo creativo. O sea, lo creativo no es solamente cuando el público va. Yo siento que el opus, la gran obra, se construye toda, y es cuando tú acompañas también a tu vecino, tu vecina, a tu compañero, compañera, a tus amores, a tus amigos, amigas, amigues, en qué es esto que estamos viviendo, y para mí esa es la fuente de la creación. Estoy hablando igual que de todo, pero estoy tratando como de poner las 2 cosas. Y los desafíos siguen de manera permanente. Mi invitación siempre será que sigamos siendo igual nosotros usamos acá una palabra mucho que pues tiene que ver con desobediencia, es no dejen de ser necias, no dejen de ser necios, el goce de la irreverencia, el goce de lo no dicho, el goce del encuentro. A este sistema le cuesta mucho ver el pueblo ignorándole su poder sobre nosotros, y levantando el poder nuestro, el poder propio, el poder de cocinar un día para todos y todas. Eso ya para mí es como la gran escena del mundo. Yo creo que está ahí. Tremendo. Gracias, Ana. Se va componiendo un texto para interpretarnos e interpretar el mundo de un vigor notable, ¿no? Hay muchas aristas de sentido que se van proyectando. Carolina, ¿y cómo vos responderías a tu propia pregunta? Bueno, yo primero empecé con un desafío que las personas con las que yo estoy trabajando son jóvenes con discapacidad. Entonces, yo lo que necesitaba era desde las familias, porque muchos no conocen los medios electrónicos, no sabían usar el celular, no sabían usar computadora, y pues nuestro mes fue Zoom. Las familias, las mamás, los hermanos tuvieron que ayudarnos a que los muchachos aprendieran, y los que no tenían esa posibilidad de aprender a usar el dispositivo,
pues que hubiera alguien ahí apoyarlos. Yo estoy trabajando un proyecto desde la no actuación, en donde ellos cuentan cuentos de su vida, de momentos catárticos que ellos como personas con discapacidad vivieron. Entonces yo trabajando el teatro, porque también trabajo con ellos otras ramas de las artes plásticas, pero estábamos ya encaminados en el montaje de una obra de teatro. Seguimos trabajando a través de cuentos, de historias de la vida de cada integrante. Es cuentos de la persona ciega que no puede escribir a través de, de audio, en el que no puede escribir, lo hace con dibujos y lo narra. Y la segunda parte es que este montaje está uso de máscaras. Es la pandemia y el que tuve en casa, Diana, de compartir con este grupo, y de ellos es sumamente Carolina, vulnerable. Yo sí tenía que estar en todo. Carolina, vos sabés que se te escucha entrecortado. Eh, Sí, Se te escucha un poco voy a entrecortado. desconectarme. Espero que pueda retomar ahí la. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos mejor, por ¿Sí? ejemplo. Sí, Ok. sí, sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, una disculpa, voy a volver a repetir un poco rápido. El proyecto que yo estoy trabajando es con personas con discapacidad. En su mayoría son personas con discapacidad intelectual, entonces lo primero que yo necesitaba era aliados. En este caso fueron familiares para que nos ayudaran a utilizar los medios electrónicos. La aplicación que estamos usando es Zoom, WhatsApp, y pues igual que Ana, yo aprendí a hacer cosas en esta pandemia que no pensé que podría aprender tan rápido como fue el hecho de hacer videos. Yo estoy trabajando a través de videos, les mando un video, ellos hacen trabajo en casa, nos reunimos 1 o 2 veces a la semana por Zoom, vamos revisando primero los avances y después yo les voy dando asesorías a cada uno de los alumnos. Ellos están haciendo para cuentos de la vida, historias de su vida, eh, y estamos trabajando con la producción de máscaras a distancia. Esta fue una oportunidad para mí muy agradable, porque en un principio yo era la que iba a producir las máscaras y los alumnos solamente iban a hacer el trabajo de la máscara desde la actuación, pero pues la pandemia nos dio la oportunidad de que ellos elaboraran a distancia sus máscaras. Eso es en lo que yo ahorita estoy trabajando. Aquí en México, particularmente en donde yo vivo, ya está la vacunación, entonces ya estamos empezando clases poco a poco de manera presencial, aunque todavía no tengo la oportunidad de tener al grupo junto, aunque son solamente siete actores, no nos permiten aún este, tenerlos juntos. Entonces, para mí ha sido una manera muy nueva de trabajar, mm, que no, que no pensé que para mí iba a ser algo viable, ni que para mis alumnos iba a ser algo que pudieran hacer. Y pues la sorpresa es que hemos dado ese paso. Ya estamos muy emocionados de poder regresar y de que puedan ahora usar las máscaras. Estamos haciendo máscaras de reciclaje, cuentos, y esa es la continuación de nuestro proceso de montaje. Muy interesante, Carolina, y ahora sí te pudimos escuchar y seguir muy bien. Pienso en esta puesta en común que compartís y de repente esa necesidad del encuentro, de la comunicación, estos contratos pedagógicos que ahora están mediados por estas plataformas y que permiten nuevos aprendizajes, ¿no? Esto también ha salido en tu alocución, en la de Ricardo, en la de Ana. Eh, la verdad que es muy rico todas las cuestiones que van poniendo en el tapete, ¿no? Ana, ¿qué te interesaría
compartir a modo de interrogante con Carolina, con Ricardo, y obviamente también tu propia respuesta a esa pregunta. ¿Te escuchamos? Vale, desde sus mapas creativos, ¿cuáles han sido las rutas para deshabituar el conflicto? Ya. Carolina, Ricardo, ¿quién quiere empezar? No, a ver si entendí, deshabituar el conflicto. Sí, si quieres... ¿En qué consistiría? A ver. Sí, un poco pues como en el ejercicio escénico, la estructura del modelo dramático se ha basado en el conflicto, ¿cierto? Como los 7 grandes géneros de lo dramático, que son tragedia, comedia, tragicomedia, farsa, obra didáctica, digamos que su gran apuesta ha sido el conflicto, y ese conflicto origina que mínimamente 2 fuerzas estén pugnando, o sea, estén peleando por algo, y que el poder alguien lo tenga, es decir, siempre hay un ganador y un perdedor. Y en ese modelo de conflicto, digamos que hemos tenido como un entrenamiento cultural muy refinado que ha generado que nosotros nos mantengamos en un ejercicio de rivalización permanente. Como cosas como estas, las que dijimos hoy, no puede ser que en este momento nosotros todavía estemos diciendo que estemos defendiendo banderas, o que estemos defendiendo himnos o banderas, o sea, nos dividen por todas partes. Entonces, y lo dramático también lo que hace es una categorización de la vida, ¿cierto? Como hace una taxonomía del mundo, y la categoría la crea para descategorizar, ¿cierto? Entonces, desde esas propuestas de teatro comunitario, cómo han habilitado unas rutas, ¿cierto?, para hacer un viraje del conflicto, de deshabituar el conflicto. ¿Me hice entender o no? Sí, ahora sí. Ah, bueno, gracias. Sí, por empezar, digo, es un tema, ¿no? El tema del teatro, caso nuestro, el teatro comunitario, un poco lo que decía yo al principio, era cómo se abordar la construcción, ¿no? Que creo que vos decís también, Ana, estamos preparados para la competencia, para eliminar al otro, para quién gana o quién pierde. Cuando uno empieza a construir de otra forma colaborativa... Ricardo, sí. Perdón, vos sabés que hay una pequeña distorsión en el sonido, parece. No sé si hay... A ver, no sé qué pasa, porque me estoy conectado, la luz está prendida, sé que hay internet. No sé. Se te escucha bien, pero con una cierta distorsión. Podés proseguir así. A ver, avísame, porque yo de acá no me doy cuenta. No, hablaba de lo colaborativo o lo competitivo, que nos preparan desde que nacemos, nos forman para ser el mejor y eliminar al otro. Entonces es una práctica que uno tiene que hacer, es decir, cómo hacer para que eso no sea así. Vos fijate, voy a poner un ejemplo. El teatro comunitario acá tiene un gran desarrollo, y a partir de algo, vos fijate que tiene que ver con esto, ¿no? El primer grupo que empezó a hacer teatro comunitario con las características que llamó teatro comunitario argentino fue en el barrio aquí de Buenos Aires de La Boca. Es un barrio muy popular con el grupo Catalina Sur. El segundo grupo fue en el barrio de al lado, o sea, el barrio donde vivo yo, el barrio de Barracas. Dentro de la lógica competitiva, yo tendría que haber tratado de eliminar al de La Boca, o sea, ser nosotros mejores que ellos, y que ellos desaparezcan y que quedamos nosotros solos. Hicimos todo lo contrario. Nos aliamos desde el principio con el grupo Catalina Sur. El grupo Catalina Sur nos ayudó muchísimo a que nosotros empezáramos. Yo he dirigido espectáculos en el grupo Catalina Sur, he hecho dramaturgia en el grupo Catalina Sur. O sea, y a partir de eso, vos fíjate que produjo todo como una potencia que no hay, todos los grupos de teatro comunitario, ninguno se le ocurre estar compitiendo con el otro, porque si los iniciadores comenzaron de otra manera, sería estar a contrapierna, ¿no? Tratar de competir.
Y vos fíjate que creamos una red de teatro comunitario que ya tiene 18 años, que la base es la solidaridad, ayudar entre nosotros. Y yo siempre cuento que cuando empezó la red, que yo fui uno de los iniciadores, yo ponía una cosa que decía mi finada madre, que ella decía, uno tiene que hablar de las medias corridas con los amigos. Si uno habla de todo lo que le va bien, ¿para qué tienen los amigos? ¿No? Hay que hablar también de lo que le va fallando. Y eso lo pusimos en la red de teatro comunitario, de hablar, mira, a mí me va mal en esto, mira, me pasó esto, no sé cómo resolver lo otro. Y eso permitió que en un marco de total confianza y solidaridad, al día de hoy, 18 años después, seguimos usando la misma práctica, ¿no? Nos ayudamos unos a otros. Pero vos fíjate que eso es una construcción consciente, ¿no? Que uno tiene que ir haciendo. A nivel interno, nosotros, te imaginas, un grupo tan grande, también, y esto ocurrió hace unos cuantos años atrás, yo sentía que la famosa asamblea, o sea, donde las grandes reuniones, no era efectiva porque siempre hablábamos los mismos y se callaban los mismos. O sea que en definitiva había algo ahí que no funcionaba, ¿no? Y me daba cuenta que las cosas realmente interesantes salían cuando en una fiesta o estábamos comiendo juntos un asado, una pizza en el bar de la esquina, en el cumpleaños de alguien. Había cosas interesantísimas de cosas profundas que pasaban en el grupo. Entonces decimos, ¿cómo implementamos esto en forma orgánica, ¿no? Y ahí nacieron lo que nosotros llamamos los grupos de reflexión, o sea, juntarnos de a poco, de a 6, 7, 8, y reflexionar sobre cosas profundas que pasen, ¿no? Y me acuerdo, digo, lo traigo a colación porque ahí apareció el tema del conflicto, o sea, o de los chusmeríos, o de embromarse unos a otros. Entonces, en ese grupo de reflexión salió que para que eso ocurra, tiene que haber dos que se pongan de acuerdo, ¿no? Si yo digo, ¿sabés que María dijo que está enferma y la vi en el bar de la esquina? Y el otro te dice, no me digas. Ahí empezamos a armar la conspiración. Ahí empieza la conspiración. Ahora, si uno conscientemente dice, no, vamos a hablar con María a ver qué le pasó, que dijo que estaba enferma y en realidad estaba en el bar de la esquina, vamos a hablar con ella, ahí rompes la conspiración. Pero eso fue un trabajo consciente, es decir, también fue la llegada tarde, un montón de no poner reglas que después no se pueden cumplir, pero fue todo un trabajo muy largo, que eso nos permitió, después de 25 años, en nuestro grupo no hay ninguna regla escrita y todo funciona, y eso producto también de decir, bueno, ¿cómo trabajamos el tema del conflicto? Y no trabajarlo como la sociedad generalmente lo hace, sino de otra forma. Si esto, la sociedad lo hace así, internamente vamos a probar otra cosa. Hasta ahora nos ha dado mucho resultado. Vuelvo a decir, el colectivo, y con respecto a la dramaturgia, y acá termino, nuestra dramaturgia es épica, es sobre la problemática del colectivo. Entonces ya no aparece tan concretamente el conflicto individual, sino aparece la problemática colectiva de la comunidad. Entonces ya no es simplemente a ver quién gana o quién pierda, sino decir la comunidad interpelándose de sus haceres, ¿no? No sé, en el último espectáculo que estábamos haciendo hasta fin de diciembre, un espectáculo de calle, los sectores que están en nuestro barrio, que se llaman vulnerables o vulnerados o marginales. La comunidad, nosotros decíamos, no son ni marginales ni vulnerables, son sectores innecesarios para el sistema, que es mucho más grave. Porque si vos sos, digamos, marginal, porque existe un centro y hay una ida y vuelta entre el margen y el centro, pero si ya vos sos innecesario para el sistema, quedaste afuera del mundo, quedaste afuera de todo. Eso necesitaba trabajar la comunidad. Y eso sí lo puso en una obra de teatro con toda la cosa que tiene, diríamos, una obra de teatro que es, supuestamente se hizo un tour turístico por estos sectores, y cómo estos sectores innecesarios para el sistema empiezan a crear sus propios valores culturales, sus propias formas de vida, sus propias formas de pensamiento, que son cosas muy interesantes para visualizar. Y si la propia comunidad lo hace,
hay también, vuelvo a decir, no es el conflicto individual, es el conflicto que nos está atravesando a todos y hay que tratarlo desde el arte, ¿no? No sé si contesto más o menos por el tema del conflicto. Gracias, Ricardo. Me parece que va en línea un poco, ¿no?, con la potente pregunta de Ana Milena. Carolina, ¿quisieras compartir tus conceptos? Sí, yo me voy a enfocar a este proyecto que tengo, que es referente a la discapacidad, porque Ricardo habla de la problemática colectiva. Ana nos pregunta como este generador del drama. Yo no sabía bien qué era lo que querían, porque yo no tengo la condición de discapacidad, aunque he trabajado con estos chicos por muchos años, pero ellos sí sabían qué era lo que se les interponía. Y lo que se les interponía eran era el propio sistema que, al ser una comunidad pues pequeña, estaban muy hundidos en esa discriminación. Entonces, a mí me ayudó mucho a enfrentar este conflicto, lo que ellos querían. Y ellos querían una cosa, era dignificar, una cosa magnífica, poderosa, y a la vez era duro el saber lo que ellos querían. Ellos querían que sus vidas fueran dignas. Y el medio iba a ser el teatro. ¿De qué manera podíamos dignificar a estas personas a través del arte? Ellos querían empatía. Para mí fue, en este mapa creativo, esa fue como una bomba, ¿no? Ellos quieren empatía, ellos quieren el mismo lugar que los demás, el mismo respeto que los demás, y simplemente que les den el lugar de una persona diferente, pues todos somos diferentes. Para mí fue en un principio hasta desolador, porque aquí en donde yo vivo no hay mucha gente que trabaje con personas con discapacidad. Estamos 3 personas trabajando desde el teatro, y ambos estamos trabajando desde la experiencia personal. No hemos sido capacitados, no hemos sido instruidos, más que por la gente que es la que está siendo afectada. Para mí ha sido una herramienta muy importante el teatro, porque es algo en donde se permite decir y de hacer todo. Yo lo he visto en los mismos alumnos. Ellos han llegado a solucionar problemas en su vida personal a través del teatro, como los miedos, ¿no? ¿Por qué le tengo tanto miedo a que azoten una puerta? Llegaron hicieron este proceso en su vida personal de por qué esto me genera un drama, por qué ese sonido de la puerta me genera todo un cúmulo de emociones que no puedo expresar. Y empezaron a entender qué es lo que pasaba en ellos, empezaron a entender sus emociones. Para mí eso ha sido como el elemento más importante para poder entender a las personas, porque yo no puedo hacer teatro sin conocer primero a las personas. Interesantísimo, Carolina. Y pienso esto último, ¿no? Tal vez esa práctica teatral como una forma de comunicación, de convivio. Claro, un convivio ahora mediado por estas tecnologías, ¿no? O sea, es una especie de proxemia obligada, ¿no? Distanciamientos obligados, pero de repente sigue siendo una forma de conocernos y autoconocernos y conocer el mundo. ¿Por qué no? Generar ficciones, como bien señalaba Ricardo. Y Ana, ¿vos cómo responderías si habría alguna respuesta de tu parte a esa pregunta que has compartido? Vale, yo quisiera como agradecerle a Ricardo y a Carolina porque esta pregunta que hice es una pregunta recurrente. Entonces, a escucharles es la posibilidad también de aprender. Y sus maneras, sus miradas, sus formas
como que, digamos que Ricardo cuando empezó a hablar del teatro comunitario, en su primera intervención, habló que teatro comunitario depende del lugar donde esté, tiene unas particularidades, efectivamente, porque cada comunidad tiene unas formas de asirse, de hacerse en la vida, tiene unas maneras de estar. Entonces, para poder responder de esto y contarles por qué es tan importante lo que Ricardo y Carolina respondieron es, cuando a mí me dicen qué teatro haces, yo digo el que puedo, o sea, el mundo que alcanzo a ver, ¿cierto? Entonces, poder que me cuenten otros mundos, o sea, Ricardo hoy me contó un mundo, Carolina hoy me cuenta un mundo, y son mundos que yo no tengo cómo ver, y hoy ustedes lo ofrendan para, pues como para este interrogante que nos lleva a muchas personas dando vueltas la cabeza. En este lado de acá, con algunas complicidades, quiero contarles en qué vamos en relación a esa pregunta. En lo que vamos es en que entendimos que un personaje es una identidad, un personaje tiene que defender una idea, ¿cierto? Y ese personaje, estoy hablando escénicamente, y el personaje le sirve a un arquetipo, ¿cierto? Entonces lo que empezamos a pensar fue que las identidades nos están poniendo, nos vandalizan de alguna manera, porque la identidad es una defensa permanente de algo, de una idea del mundo. Entonces, si nos vandalizamos, con lo que siempre nos vamos a encontrar es con una guerra. O sea, lo que se viene es una guerra. Y esas identidades quieren estar por encima de las otras. Es decir, una ideología es coherente en el grupo que la practica. Por ejemplo, en mi país, voy a poner en mi país, quienes son de derecha, la ideología de derecha es coherente para ese grupo. Ese grupo practica esa ideología, ¿cierto? Entonces, lo que empezamos a abordar escénicamente es cómo desidentificarnos, o sea, cómo no tener identidad. Y al no tener identidad, digamos que no hay castillos que defender, como ponerlo de alguna manera. Entonces, escénicamente vamos es en un momento muy de laboratorio, ¿cierto? Muy de pruebas para entender comunitariamente, colectivamente, cooperativamente, cómo salirnos de la fila. Pues incluso casi como que sostener un propio nombre es un hundimiento, porque ya hay algo que defender. Y estamos pensando más en la idea de lo nómada, de lo viajero, de lo itinerante adentro nuestro, ¿cierto? Adentro nuestro. ¿Cómo nos viajamos? ¿Cómo no? Hoy yo me quedo con una sola manera de ver el mundo, ¿cierto? Porque entonces hoy yo escuché por primera vez a Ricardo, a Carolina, a Alexis, y yo me quedo con una idea, pero esa idea no son ustedes, y eso es lo que hace el personaje hace que tú defiendas una sola idea. Y a nosotros nos enseñaron que en un ejercicio de identificación para poder organizar el mundo. Entonces nosotros lo que estamos tratando de hacer es desorganizar el mundo. En eso vamos, tratando de desorganizarlo. Ahí vamos muy en laboratorio, no puedo ser como muy fina en la respuesta. Ahí vamos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Ana. Me quedé pensando mucho en lo que acabas de compartir porque es muy interesante. Por de pronto uno casi nunca tiene las respuestas para todos. Esto es un conversatorio y por ahí la instancia comunicativa nos lleva a compartir algunas impresiones, algunas experiencias en forma de respuesta en este caso. Pero pienso que esa instancia de búsqueda, de autointerrogarse, de compartir inquietudes, es muy importante en términos incluso epistemológicos, existenciales, en términos colectivos. Creo que como humanidad estamos en ese camino. Y también muchas veces atravesados por ciertas formas de confusión, las más de las veces tal vez, ¿no? Pero lo dejo por aquí porque es el turno de Ricardo ahora, y felizmente Ricardo va a compartir ahí sus interrogantes con ustedes, y nos va a quedar un tiempo para que si hay alguien que nos está acompañando quiera compartir alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta, felizmente le
podamos escuchar y conversar un poquito más para el cierre. Ricardo, te escuchamos. A ver, ¿por dónde? No, me quedé pensando en esto decía Ana, de desorganizar el mundo. Y también iría por ese lado este tema de la pregunta, porque es algo que me atraviesa en este momento y de hace tiempo. No, el tema de la retransmisión de saberes, ¿no? El mundo de la academia y los saberes que se transmiten por otro lado que no son por la academia. Y la casi monopolización, supuestamente, de la transmisión de saberes que ha tomado la academia, ¿no? Que todo lo que no transmita la academia carece de valor. O sea, casi no se registra cómo uno aprende de otra manera si no aprende de algún curso, si no ha estudiado algo, o sea, si la academia no estuvo en el medio, ¿no? Entonces, mi pregunta es eso, porque estoy justamente hablando acá con cumpas que vienen del mundo de la academia. ¿Cómo ven este tema, no? Porque creo que hay todo un saber comunitario que está, o sea, o mirado como pintoresco, o mirado como algo a estudiar, a analizar. A mí siempre me vienen a analizar, parece un bicho raro que me vienen a estudiar, y desde la academia continuamente, ¿no? Y me da gracia porque cuando después publican lo que me han estudiado, yo ya estoy en otra instancia. Entonces, encima, como siempre, va atrás el tema de la academia. Pero vuelvo a decir, ¿cómo poder hacer que se empiece a valorizar otras formas de acceder a los saberes, que no sea únicamente por el mundo de la academia, como está haciendo en este momento, no últimamente, no de hace unos cuantos años, o 1 o 2 siglos por lo menos, donde se ha perdido el concepto de artesano, de maestro-discípulo, el aprender en el hacer, en la imitación, un montón de abordajes de los saberes que no se valorizan. Es un poco mi pregunta, porque también ahí pasa que de acuerdo a cómo transmita la academia, depende también cómo eso hacia la comunidad se puede transmitir de una manera virtuosa o no. Interesante pregunta, Ricardo. ¿Quisieras comenzar, Ana? Bueno, yo tenía la esperanza que Carolina iba a empezar. ¿Puede empezar Carolina? Por supuesto que sí. Por favor, yo empiezo un momento. Carolina, ¿quisieras Sí. empezar? Sí, es una pregunta bien difícil porque yo estudié teatro, entonces yo vengo de un proceso académico, pero pues también la ventaja es que hace muchos años que fui a la escuela y pues me he dado cuenta con el paso del tiempo que pues las necesidades educativas van cambiando. Igual va a tener que ser las necesidades o la oferta pedagógica. Creo que una ventaja para separar un poco como el hecho de que solo la escuela es la que nos va a enseñar, creo que la globalización nos ha ayudado mucho a los procesos a regresar otra vez a ser autodidacta. Yo digo que no, pues YouTube ahora ha sido como nuestra gran biblioteca. Hay muchas cosas que no sabemos, pero hay alguien que nos puede decir por dónde va el camino, aunque no sea profesional o no tenga un título de profesional. En el hecho de los maestros artesanos, pues yo también me considero una artesana. Yo aprendí a hacer máscaras por iniciativa propia, por una necesidad propia. Con el tiempo fui aprendiendo de la escuela, de la técnica, pero creo que el camino del arte y de la globalización va de la mano para algo bueno, para salir del esquemático de la práctica escolar. Sí, o el dejar de pensar que solo el que va a la escuela es el que está instruido o el que tiene los conocimientos. Yo voy a confesar que cuando yo estudié, muchos de mis maestros eran profesionales por la práctica de muchísimos años.
pero no tenían un papel de la escuela en que les decía que ellos eran licenciados en teatro. A diferencia de las nuevas generaciones, como lo fue la mía, que mis maestros fueron todos autodidactas, pero ellos tuvieron la oportunidad de formar una escuela de teatro y de profesionalizarnos a nosotros. Creo que ese camino se va repitiendo. La escuela no te lo da todo, ni el que sea egresado de una escuela le va a darles habilidades para, para aprender y enseñar a los demás. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Carolina. Ana. Sí, estaba pensando como en un símil, y es entre lo legal y lo justo, ¿cierto? ¿Qué es legal y qué es justo? Quiero contarles que en Colombia es muy divertido y doloroso. O sea, estoy siendo irónica, no es que me divierta, es irónico. Porque es un país donde el gobierno, digamos, se ufana de tener un documento de constitución política muy bien fabricado. Esto es lo legal, el documento, ¿cierto? Ahora, ese módulo de la legalidad o esa fuerza de la legalidad que regula la vida está muy alejado de lo que es justo y de lo que es justo para las poblaciones. Pienso lo mismo con el tema de la academia. Es muy divertido que Ricardo ponga esta pregunta porque la presentación cuando arrancamos y cuando yo llego al Congreso es yo estudié esto, yo hice esto, yo pasé por esto, y así no queramos, hay un eco de esa institución, haciéndonos todavía mucha mella y diciéndonos quién sabe y quién no sabe, ¿cierto? Y también haciendo un escalafón, ¿cierto? Depende también de hasta qué punto de la carrera académica llegaste. Digamos que ese punto efectivamente te va poniendo más vestidos, ¿cierto? Y digamos que en el oficio que nosotros hacemos, bien sabemos, y en todos, de hecho, que hay muchas personas que eligieron otras maneras de aprender el mundo. Es decir, el mundo mismo ya es una gran escuela. Por alguna razón, nosotros le seguimos sirviendo a eso que se llama academia y que tiene unas normas incluso divertidamente ridículas, ¿cierto? Es decir, es muy importante que cada comentario esté ordenado con al menos 10 citas bibliográficas, o que los trabajos estén muy bien adecuados en normas internacionales, o que las investigaciones sigan pues como unos registros documentativos que se exigen para poder ser publicados en ciertas revistas. Entonces, pues a mí me divierte porque es muy paradójico que nosotros estemos teniendo esta conversación y porque por alguna razón elegimos pasar por la academia, ¿cierto? Sin embargo, o que nos ha llamado otras cosas del mundo. Y definitivamente yo siento que ese gran monstruo académico, también siento que estamos aconteciendo a su ocaso, porque se empieza a volver incluso hasta bufonesco, porque el mundo académico es uno de los mundos más competitivos. Es rapaz incluso, ¿cierto? Quienes hemos tenido la fortuna de que nos cuenten experiencias y anécdotas del mundo de la investigación de lo académico en cualquier área, y si quieren en nuestras áreas de las universidades latinoamericanas e internacionales, hay toda una puja por lo siguiente, que es lo más doloroso que creo que ha promovido la academia, y es que estudiemos para saber más que los otros, las otras y los otros, y menos de nosotros. Y ahí la academia ha pujado con fuerza y lo ha privilegiado, le ha dado todos los premios, le ha dado todo.
No importa si vos el conocimiento no te ha pasado por el cuerpo, siempre y cuando habrás podido acumular una gran cantidad de biblioteca memorística con qué demostrar que tú estás por encima de las otras personas y demostrar que tú no sabes y yo sí sé algo, pero sé muy poco de mí. Entonces, como que Ricardo nos pone un poco en jaque con esta pregunta, a mí me divierte un poco porque yo digo, ya no sé, qué pena, no debería decir que pasé por la academia, ¿qué hago? Bueno, no, yo creo que hasta ahí. Sumamente interesante la conversación, el intercambio que cada uno de ustedes, Carolina, Ana, Ricardo, Ana, Carolina, vienen propiciando. Y Ricardo, entonces, no sé, ¿tendrías alguna coordenada como para... No, yo no tengo tampoco ninguna respuesta más. Tengo dudas, incertidumbres y presiones, porque también, claro, presiona tanto. Ya que el teatro comunitario ya tiene desarrollo en nuestro país de 37 años y no hemos creado una escuela de teatro comunitario, no hemos creado el curso oficial del teatro comunitario, y por otro lado se sigue desarrollando y se va desarrollando, pero por otro lado no es que estemos tranquilos con eso, porque te lo piden, te piden la receta, te piden continuamente, bueno, ¿cuándo van a hacer la escuela? Y entonces uno está en una encrucijada, ¿no? Porque es tan potente, ¿cómo no va a hacer la escuela? Y vos corres el riesgo de cuando hacer la escuela, hoy vamos a uniformar todo un conocimiento y vamos a hacer que todo tenga que ser igual, si no, no va a ser teatro comunitario. Y entonces, en realidad mi pregunta no porque yo no tenía la respuesta, al contrario, tengo la incertidumbre y esa cosa que, fíjate, el año pasado, aprovechando la pandemia, y aprovechando que todo el país nos podíamos reunir todas las semanas, hicimos por primera vez unas reuniones sobre la pedagogía del teatro comunitario y sobre las dinámicas grupales del teatro comunitario. Fíjate que son muy especiales, dado que son grupos muy numerosos, de 50, 100, 200, 500 personas, o sea que las dinámicas que hemos creado casi son únicas. Pero tampoco la habíamos puesto en papel. Y bueno, hicimos el año pasado 190 reuniones, juntándonos los 40 grupos de teatro comunitario, juntándonos día 4. En este momento hay un grupo de 6 compañeras que están sistematizando ese trabajo, como para tener por primera vez cierto borrador, diríamos, de qué es lo que hacemos. Hasta ahora ha sido transmitido en el hacer. Hasta ahora ha dado resultados, pero vos fíjate que estamos con la atención de lo que trasciende o no trasciende, porque muy locamente todo lo que no pase por ese mundo de la academia, a la larga termina no trascendiendo. O sea, el aspecto teatral no tiene muchos ejemplos de gente que ha hecho 10 veces menos de lo que ha hecho uno, pero lo ha ido pasando por el libro, lo ha ido pasando por la academia, y entonces se prestigió ese hecho. El teatro comunitario no ha logrado supuestamente, entre comillas, ese prestigio porque no está pasando por el mundo de la academia. Por eso digo, es algo que está en tensión, no tengo ninguna ni respuesta ni solución, digo, por eso lo pregunto, ¿no? Porque no es algo que nos está atravesando y decir, bueno, todo el trayecto que tiene esto y todavía no está, diríamos, sistematizado de una manera que se pueda retransmitir, digamos, orgánicamente. Y por otro lado te da un miedo porque decir, pucha, vamos a hacer un pase que todo el mundo sea igual y se pierda lo único creativo que tiene el teatro comunitario. Muchísimas gracias, Ricardo. Tengo unas ganas tremendas de compartir alguna idea también, pero me interesaría más que nada ver si hay alguien que quisiera, alguien que nos esté escuchando. Ahí veo Rocío Orozco, Gisela también, a quien le agradecemos que nos estuvo acompañando toda esta jornada. No sé si quisieran sumar alguna pregunta, alguna inquietud. Nos quedan en estos 10 minutos finales. Si no, intentaremos, ¿por qué no?, tratar de hacer una
reunión de alguna de las ideas más sustantivas, o simplemente alguna especie de cierre provisorio, porque en realidad no es cierre, sino que se sigue pensando, ¿no? La veo, por ejemplo, a Rocío Orozco, no sé si ahí ella está presente, o vos, Gisela, si no, proseguimos. Estás muteada, Gisela. Carolina tiene la mano levantada. Carolina, perfecto. Sí, me gustaría hacer un comentario al respecto porque entiendo las dos partes. Constantemente me estoy capacitando, pero a la vez entiendo por parte de Ricardo y también entiendo a Ana y luego creo que ambos se juntan y los tres a lo mejor coincidimos en esto. Para mí no es nada más terrible que trabajar en una escuela y tener que calificar a un alumno. Para mí eso es una cosa espantosa, es de las cosas que menos me gustan. Trato de trabajar en escuelas, pero en donde la evaluación sea cualitativa, no cuantitativa. Entiendo esta parte de lo difícil que es la academia, porque ¿cómo vas a evaluar a personas? Si al fin el arte es la expresión de sentimientos. Eh, a mí me ha ayudado mucho el llevar ese camino académico, pero pues sé que no lo es todo. Y me ha llevado a la conclusión de decir, me gusta ser maestra, me gusta enseñar, pero no me gusta evaluar y no me gusta calificar. Es algo que para mí es sumamente difícil, porque en el proceso de aprendizaje pues hay que recordar que hay muchas inteligencias, no solamente hay la matemática, no solamente tenemos que encasillar el aprendizaje de cada persona solamente por un camino. El aprendizaje yo creo que está siendo muy limitado y está siendo muy excluyente porque deja a muchas personas fuera de. Entiendo como la parte buena y la parte mala. La parte buena, pues a mí me gusta aprender. En la escuela no lo es todo. Creo que he aprendido más de mis alumnos, pero sin embargo yo necesito la escuela, necesito los referentes, pero la otra parte es no me gusta evaluar. Me gusta ser maestra, me gusta enseñar teatro, pero no me gusta evaluar a los alumnos. Creo que es la parte más difícil y más dura. Gracias, Carolina. Interesante observación y puesta en común también, ¿no? De algunas cuestiones de ese proceso de evaluación en una dimensión tan sensible, ¿no? Y pensaba en esta puesta en común que ustedes proponen y por qué no ya acercándonos a una conclusión, insisto, provisoria de esta jornada. Tal vez una idea posible, una idea que no es puramente lógica, sino que es sensible, un pensamiento lógico sensible, creo que es aquí fundamental, ha transcurrido toda la jornada y es lo que nos signa. Creo que lo que subyace es la ecología de saberes, es el interconocimiento, es ese reconocimiento de una pluralidad de experiencias, de modos de ver el mundo, de reconocer que esas dicotomías entre objetos, sujetos, entre sociedad e individuo, entre naturaleza, ser humano, en realidad también han sido formas, construcciones para ordenar, para clasificar, para tratar de abordar ciertos fenómenos de nuestra existencia, pero que sin embargo, con toda esta puesta en común que ustedes hacen, me parece que también hay una interpelación a repensar todo eso, ¿no? Y digo esto porque entre los oradores del Congreso va a estar Boaventura de Sousa Santos, que es una persona que también ha hecho muchos aportes en la línea en que ustedes lo vienen haciendo, ¿no? En la línea en que ustedes lo vienen haciendo desde estas teorías que se escriben con los pies, que se dicen con todo el cuerpo. El teatro comunitario, con toda esa potencialidad, como ese arte de las máscaras y ese arte performático que nos propone Milena, creo que también ha venido generando mucha literatura, por cierto que sí. Y hay riesgos en ese proceso de institucionalización, y eso es lo que genera tensiones, y tal vez eso es lo que está
quedando todavía por seguir siendo pensado, ¿no? Yo creo que lo podemos dejar por aquí. No sé si alguien más quiere acotar alguna cosa muy breve, y ya con eso entonces celebramos este convite que ustedes nos han hecho posible. No, yo simplemente para despedirme, fue realmente muy gratificante esta charla, conocer a Ana, a Carolina. Bueno, estas son las cosas que producto, como es, permite el Zoom, permite que estamos en nuestras casas y permite que lo podamos hacer, quizás si no nos hubiéramos conocido, ¿no? Realmente fue muy lindo para seguir pensando muchas cosas y habernos conocido, muy gratificante realmente. Muchas gracias. A vos, Ricardo, un abrazo inmenso. Ana, Carolina. Sí, igual yo pues agradecerles. Ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y de poder escuchar, hasta escucharles diferente. Amo cómo hablan, ¿no? Los acentos, es también como un mundo nuevo. Argentina y México en el teatro son referentes para nosotros. Reconocemos como sus caminos, sus trayectos, sus procesos, sus experiencias, y ha sido, digamos que les seguimos y reconocemos como todas las puertas que han abierto. Entonces también pues agradecerles enormemente por eso y poder compartir hoy la palabra y con sus maneras de hablar y hablar del mundo. Gracias. Gracias, Milena. Carolina. Igual un agradecimiento, un gusto muy grande el compartir con ustedes, el aprender de ustedes. Me voy muy contenta también por aprender, escuchar nuevas formas de hacer teatro y me llama mucho la atención lo que Ricardo logró con esta ley de apoyo al teatro comunitario. Me gustaría tener contacto con él y que a lo mejor nos pudiera dar una asesoría y pues ojalá en un futuro pudiéramos replicarlo también nosotros. Así será, muchas gracias, seguramente. Ana, muchas gracias, Ricardo y Alexis. Muchas gracias. Un gustazo inmenso, Carolina, muchas gracias. Y están ahí en el grupo. Queda el grupo constituido para que sigan intercambiando ahí por el WhatsApp. Que no es poca cosa, ¿eh? Hay mucho por hacer. Un gran abrazo y gracias a Gisela, a Rocío y a todas las compañeras que estuvieron colaborando para hacer posible este espacio. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.